Fundamentos de la educación virtual, perspectiva histórica y bases teóricas. En esta guía vamos a abordar el siguiente contenido, de la educación a distancia a la educación virtual. Teorías que sustentan la educación virtual, objetivos y ventajas de la educación virtual, componentes de la educación virtual y por último las TIC y su papel en la educación virtual. Comencemos abordando el primer punto, de la educación a distancia a la educación virtual. Cada día somos más conscientes de cómo la educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, especialmente por el papel determinante que tuvo la tecnología. En concreto, se pasó de educación presencial a educación a distancia y de educación a distancia a educación virtual. Al analizar de forma breve estos cambios, se puede resumir lo siguiente. Primero, la educación a distancia permitió traspasar los espacios físicos del aula, estableció una nueva relación entre docentes y estudiantes, favoreció el uso y aprovechamiento de los materiales didácticos, contribuyó al aprendizaje independiente y flexible, entre otros. La educación virtual, por su parte, apoyada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se considera una evolución de la educación a distancia, dando mayores oportunidades para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin limitaciones de tiempo y lugar. Desde el punto de vista de la evolución de la educación a distancia y cómo llegamos al concepto de educación virtual, a través de la siguiente imagen podemos ver varios puntos interesantes. Existió una primera generación denominada enseñanza por correspondencia. Posteriormente, la segunda generación fue denominada enseñanza multimedia. La tercera generación fue llamada enseñanza telemática. Y la cuarta y quinta generación, que es la que da paso a lo que conocemos hoy como educación e-learning o educación virtual, es la que se basa en las redes de comunicación a través de redes sociales, campos virtuales y todos los elementos que tenemos hoy a través de las TIC. Ahora vamos a revisar el segundo punto relacionado con las teorías que sustentan la educación virtual. La educación a distancia ha sufrido una serie de transformaciones desde su nacimiento, que le hicieron posible evolucionar y adaptarse a las exigencias de un determinado contexto. En este orden de ideas se inscriben las distintas teorías que lograron establecer las bases para el desarrollo de nuevas estructuras de formación a distancia apoyadas en la tecnología. Keegan, citado por Aretio, en cuanto a las perspectivas teóricas de la educación a distancia y virtual, las clasifica de la siguiente manera. 1. Teorías de autonomía e independencia. 2. Teoría de industrialización de la enseñanza. 3. Teoría de comunicación e interacción. 4. Teoría de la equivalencia. 5. Síntesis de las teorías clásicas. 6. Teoría del diálogo didáctico mediado. Al mismo tiempo, es importante señalar otras teorías complementarias en la educación virtual, como lo son teoría de la carga cognitiva y la teoría del aprendizaje multimedia. En el caso de las teorías de la autonomía e independencia, autores como Delling, Knowles, Wedemeyer y Moore hicieron importantes aportes para considerar lo que significa desde el punto de vista de la educación a distancia este aspecto, y se puede resumir en estas tres ideas principales. Libertad para aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. El participante es autorresponsable y decide el ritmo del aprendizaje. Se debe facilitar la autonomía e independencia del estudiante. Por su parte, la teoría de industrialización de la enseñanza, acuñada por Peters, establece el proceso de la educación a distancia como el que se lleva a cabo en una fábrica, y también podemos resumirlo en tres ideas principales. Necesidad de planificar cuidadosamente todo el proceso de diseño, producción y distribución de material. La educación a distancia es producto de una sociedad industrial, por lo tanto es compatible con la organización, principios y valores de esta. Busca la eficacia, división del trabajo y producción masiva. Sobre las teorías de comunicación e interacción, autores como Bath, Holmberg, Daniel Imakis, Garrison, Henry y Slavin nos dan también algunas ideas importantes a considerar. Por ejemplo, importancia de la interacción y comunicación entre alumno-tutor, alumno-alumno y alumno-contenido. El sentimiento de relación personal entre el que aprende y el que enseña
Promueve motivación y placer por el estudio. El lenguaje utilizado debe promover un ambiente cordial. Puede fomentarse mediante un material de autoinstrucción bien desarrollado y una adecuada comunicación con retroalimentación. En relación a la teoría de la equivalencia, autores como Simonson, Schlosser y Hanson, además de Keegan, nos dan tres ideas importantes. Cuanto más equivalentes sean las experiencias de aprendizaje de los alumnos a distancia a las de los alumnos tradicionales, más equivalentes serán los resultados de aprendizaje. Cada alumno puede usar distintas estrategias didácticas, recursos o actividades que promuevan situaciones de aprendizaje individual pero equivalentes entre sí. Este enfoque tiene dos conceptos clave: equivalencia y experiencia de aprendizaje. Sobre la síntesis de las teorías clásicas a través de Berraton podemos extraer tres ideas principales. Uso de la enseñanza a distancia para maximizar la educación. La educación a distancia puede ser más económica y puede tener más alcance que el modelo tradicional. Necesidad de aumentar el diálogo entre tutor y estudiantes. El tutor es facilitador del aprendizaje. Determinar el método para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. Asegurar lo multimedia, la retroalimentación y una adecuada evaluación. En relación a la teoría del diálogo didáctico mediado propuesto por Garcia-Aretio, también considerado como una teoría integradora, en virtud que toma cada uno de los aportes hechos por otros autores relacionados a la educación a distancia. Para él cobra importancia las siguientes ideas. Un diálogo interactivo potencia el aprendizaje de los estudiantes. El diálogo didáctico mediado es el diálogo establecido para enseñar y aprender a través de los medios. Cuando se trata de los materiales, descansa en el autoestudio. Cuando se trata de las vías de comunicación, descansa en la interacción vertical y horizontal. Además de las teorías mencionadas anteriormente, conocidas como teorías de la educación a distancia, también vale acotar algunas teorías que se consideran como complementarias y que de hecho forman parte de lo que hoy se conoce como educación virtual. En este caso tenemos la teoría de la carga cognitiva de Schweller. Para Schweller, la carga cognitiva es la carga de trabajo impuesta por una tarea en particular en el sistema cognitivo al ser humano. Existen tres tipos de carga cognitiva: intrínseca, extrínseca o extraña, pertinente o relevante. Para Schweller, cualquier instrucción o enseñanza es efectiva solo si su diseño ha tenido en cuenta las características de la cognición humana. Otra teoría complementaria de gran importancia es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Meyer. Para Meyer, el aprendizaje multimedia es aquel en el que un sujeto logra la construcción de representaciones mentales ante una presentación multimedia, es decir, logra construir conocimiento. Destaca tres procesos cognitivos importantes: selección de palabras e imágenes, organización de palabras e imágenes y la integración. Meyer plantea que hay dos propósitos principales del aprendizaje: recordar y entender. En relación a los objetivos y ventajas de la educación virtual, podemos considerar lo siguiente. En primer lugar, conociendo que la educación virtual se considera como una evolución de la educación a distancia, esto quiere decir que comparte en gran medida sus principios y varios de sus aportes. Por ello, los objetivos, según Garcia-Aretio, serían democratizar el acceso a la educación, propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, impartir una enseñanza innovadora y de calidad, fomentar la educación permanente y reducir los costos. Por otra parte, en las ventajas de estudiar por Internet, podemos tomar en cuenta las siguientes. 1. Cientos de posibilidades de formación. 2. Menores costos de inversión. 3. Cursar estudios de cualquier lugar. 4. Permite ahorrar tiempo. 5. Permite elegir cuándo estudiar. 6. Equilibrio entre el estudio y el trabajo. 7. Posibilidad de avanzar a un propio ritmo. 8. Fomenta la responsabilidad y la autonomía. 9. Apoyo personalizado de un tutor. 10. Interactuar e intercambiar experiencias. Todo esto podemos resumir a enseñar y aprender bajo el enfoque Anytime, Anywhere, Anyway, lo que significa en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera.
En relación a los componentes de la educación virtual, acá también podemos ver una estrecha relación con lo que establecen las bases de la educación a distancia. En este caso, los componentes esenciales de la educación virtual se pueden agrupar en sujetos que participan, integrados por estudiantes, docentes, personal técnico y de soporte, medios tecnológicos y de comunicación. Aquí podemos ver el software, las telecomunicaciones, el internet, la plataforma y los equipos. Diseño instruccional tiene que ver con los programas, contenido, recursos y evaluación. La institución responsable, que puede ser una universidad o una empresa. Por otra parte, la propuesta de García Aretio sobre los componentes de la educación a distancia, vemos también que tiene gran relación con lo que hemos analizado en la educación virtual. Por ello considera la institución educativa, el estudiante, el tutor, el programa, los materiales y la tecnología. Finalmente, analizamos las TIC y su papel en la educación virtual. Para ello, tomamos el concepto de Grael que nos dice: las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Todas estas proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de comunicación. Como es sabido, las TIC ha sido un gran motor para el desarrollo y avance de la educación virtual. Por ello, Cavero considera que las características de las TIC son: 1. Inmaterialidad. 2. Interactividad. 3. Instantaneidad. 4. Innovación. 5. Digitalización. 6. Automatización e interconexión. Y 7. Diversidad. Adicionalmente, para Grael, las tres grandes razones para usar TIC en educación son: primera razón, alfabetización digital de los alumnos. Segunda, productividad. Y tercera, innovar en las prácticas docentes. De esta manera, comprendemos el por qué las TIC hoy en día son un gran pilar para poder desarrollar las actividades educativas, ya que continuamente las distintas herramientas permiten a los docentes y a los estudiantes desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje.